Buenas noches, amigos y amigas televidentes. Ya está en el aire el programa de orientación y de reflexión del Magisterio Nacional. Su programa, Hablan los Educadores. Hablan los Educadores es su programa de noticias, de comentarios, de entrevistas. Hablan los Educadores, de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche, por el canal del Sol, en su nueva visión. Bueno, amigos, amigas televidentes, si usted quiere saber lo que ha pasado en el sistema educativo de la República Dominicana, no mueva su canal y así podrá enterarse a través de este programa, su programa, Hablan los Educadores. Y en Hablan los Educadores, como todos los lunes, el tutumpote, el único maestro jubilado con dinero, Rafael Hungría Bautista. Dígame, ¿cómo estamos, don Julio Batista? Dígame, ¿qué hay de nuevo? Estamos con muchas cosas buenas y malas. Así es la vida. Pero la vida siempre ha sido así, no es de otra manera. Sí. Por un lado, mire, queremos darle la condolencia al doctor Guerrero Heredia, que murió, no fue profesor tuyo, don Juan Bosco Guerrero. No, pero Bosco estaba en el Bienestar Estudiantil, cuando sí. yo entré en el 69. Yo también, cuando yo entré. ¿Cuándo murió Bosco? Bosco murió el viernes o el sábado. Nuestra condolencia a esa familia porque fue un excelente profesor, Juan Bosco. Sí, en Bienestar Estudiantil estaba en la UAS. Sí, él daba inglés también en Humanidades. Y era un hombre muy afectivo, muy bien. Así es que Dios lo haya cogido en su santo seno. Gracias, maestra Fernández, por estar frente a su pantalla de televisión. Siempre nos ve, dice que ve hasta los programas repetidos. ¿Quién es? La maestra. Una maestra que te escribió. Sí, que me escribió y que siempre ve el programa y dice que lo vean que sea repetido. Mire, profesor, me escribe una directora solicitando mi orientación con una maestra que tiene. Dice ella que la maestra lleva 21 permisos solicitados en este año. 21. Y que todos los días llega tarde, entre las 8:10, 8:15. Todos los días. Hay que yo le digo que hable con la maestra por si acaso la maestra, si te enferma, dice sí. Que no. Entonces me pregunta que qué hace. Digo, no, mire, váyase al estatuto del docente. Si ella se va al estatuto del docente y entra a los artículos 86 y 87, ahí se dará cuenta qué ella puede hacer y qué dice el estatuto del docente, porque no podemos actuar simple y llanamente, porque uno dice, cuando el personal docente con una causa justificada no asistiera a prestar sus servicios profesionales habituales, se le imputará como una inasistencia justificada, la cual no podrá exceder de los 3 días del calendario escolar. Eso dice el 86. Dice, también, por aquí establece que no puede tener más de 3 permisos. ¿En qué periodo? En el año. ¿Al año? Sí, y tiene 21. Dice pero ella. Perdón, 3 permisos porque si es por salud. No, eso es otra cosa. Ah, bueno. Es que usted por salud. Tengo que faltar mañana porque me enfermó una gente. Profesor, una cosa es una licencia médica. Y otra licencia médica, usted puede tener toda la licencia médica hasta 6 meses y medio. Usted puede tener repetido, en forma repetida. Y después de ahí, usted entonces se le somete a una evaluación para ver si usted califica o no para la pensión, si es por médica. Así es que dice, los funcionarios administrativos docentes concederán permiso a sus subalternos inmediatos para no asistir a sus lugares de trabajo o para ausentarse, esto transitoriamente hasta 3 días consecutivos, cuando a juicio de aquellos existan causas justificadas. Solo, oiga esto, oiga señora directora, perdón que me equivoqué, solo una vez por año. Este permiso debe ser notificado por escrito a la Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Educación.
ustedes piden orientación, yo las doy. No tienen que ser orientaciones ni que usted esté de acuerdo ni que no esté de acuerdo, porque eso es lo que está establecido en el estatuto del docente. Eso es lo que está establecido en la ley. Una ley de educación que los maestros y las maestras lucharon en las calles para que se aprobara. Por lo tanto, si era para que se aprobara y se aprobó, esa ley tiene los deberes, tiene los derechos, pero también tiene los deberes. Y si tiene los derechos y tiene los deberes, es para cumplir. A mí nadie me va a justificar que una maestra llegue tarde todos los días. Déjeme preguntarle algo. Cuando usted era director, ¿usted nunca tuvo un maestro así? No, cuando yo llegué a la escuela Perú fue una situación difícil. Desorden. Pero yo dije, las reglas son estas. Y las reglas son para dos cosas. Oiga, sí, o la aplica o deja eso usted así. La cumple. O se va de ahí. Claro, una de las dos, porque están. Porque yo no fui que las hice. Aquí está una persona que también fue director muchos años. Todas las escuelas tienen 1 o 2 y hasta 3 personas que llegan tarde, que son la gente que más problemas le pasan. Yo me recuerdo siendo regente que había un profesor que salía de que paso y por ahí se le dañó el carro y duró 3 y 4 días arreglando un carro. O sea que eso es una situación que tú tienes que conocer a cada quien. Mire, yo le sugerí, voy a mencionar a profesores que usted conoce. No, pero no mencione el nombre. No, espérese. Pero bueno. Ramón Jiménez Berigüete, Albalina Contín, Dulce Suero. Esos maestros me podían faltar y yo ni le preguntaba qué le pasó. Aunque ellos venían seguidos. Mire, director, a mí me pasó. Porque son gente que están hechos para cumplir y que están conscientes de su labor. ¿Tú me entiendes? Pero hay gente que dan problemas, compadre. Sí. Entonces, para eso están. Yo le sugiero a la directora que también consulte con su comité de base del ADP, con la unidad de base y sindical que hay en el centro y que debe estar informada de esa situación. Y que también para que esa unidad de base se reúna con esa maestra y hable con ella y pregunta a ver qué es lo que pasa, qué es lo que le pasa. Porque a veces, si es que el maestro tiene algunas dificultades, bueno, usted tal vez puede buscar un rejuego y hasta ayudarlo, ¿verdad? Y hasta ayudarlo. Pero que no sea una rutina, que no sea porque a mí me dio el deseo de llegar tarde hoy, de pedir un permiso mañana, de pedir otro permiso a la otra semana, porque es un trabajo y un trabajo difícil. Porque mire, cuando un centro educativo hace falta puede tener, supóngase que la escuela tenga 40 maestros y hay 39, cualquiera dice, bueno, todo está normal, pero con un aula vacía, cuando usted tiene 30 muchachos, 40 muchachos, 50 muchachos sueltos y sin maestros, usted nada más tiene que póngase usted en el lugar de que en su casa, cuando usted tiene las 3 nietas son que van a su casa, suelte esas 3 nietas sin control ahí, para que usted vea. Ahí. Que son hermanas, ¿verdad? Sí. De familia, todo. Imagínate cuando usted tiene 40 muchachos diferentes, a ver cuál es la situación que se presenta. Entonces, ahí los directores se les complica la vida y desbarata, y el trabajo de ese día fácilmente se ve perjudicado. Se ve perjudicado. ¿Por qué? Porque al no tener el personal completo, tiene esa dificultad. Entonces, son situaciones que hay que ver. Si hubiese sido yo, al segundo, tercero, cuarto permiso, yo me hubiese reunido con ella para hablar con ella, para investigar qué es lo que le pasa. Porque tal vez está deprimida, peleó con el esposo, ¿cuál es la dificultad que tiene? Haciendo cosas. Para ver si yo puedo resolverla, y si puedo resolverla, la resuelvo. Claro. Bueno, déjeme saludar Julio Batista, Rafael Hungría y todo el público de Hablan los Educadores. Ustedes han tocado un tema que es un tema de actualidad, aunque tiene mucha vejez ese tema. Pero el aspecto que la escuela de hoy, de Revolución Educativa, convoca es el diálogo. La escuela que dialogue en esos temas de falta de profesores,
hay ahora con este nuevo modelo, hay los profesores de banco que están ahí cuando cualquier situación se produce. Ah, ya están. Todavía no están, no, esa es una propuesta, todavía no están. Pero, No, porque ese es uno de los incumplimientos del Ministerio de Educación. Y como el Ministerio de Educación incumple con tener ese banco en cada distrito para poder resolver esa situación, entonces aquí este programa se mantiene siempre, como quien dice, en una polémica con los directores de centros. Sí. Porque yo digo que los directores de los centros se pelean con sus compañeros en vez de pelear con el director del distrito, que es quien tiene que resolver esa situación. Pero para que el director del distrito correcto, es el jefe de ellos. yo apelo quiero decir, a una escuela de diálogo en el sentido de que un buen director tiene que apelar cuando hay una situación que está pasando, fulano de tal, al diálogo, porque hay situaciones que se pueden dar en la casa, en el hogar, y hay una cooperación también de los maestros. Sí, cooperar. Si las causas que la maestra está presentando son justificadas. Son justificadas, correcto. Pero también debe haber ahí el manual, también cuando hay casos que hay que apelar a aplicar el manual del centro. El manual del centro. Sí, que es aplicable. Que es aplicable. Yo me alegro que usted haya dicho eso. Claro, que es aplicable. Porque déjeme decirle algo, don Luis. La sorpresa más grande que yo me he llevado la semana pasada es cuando una funcionaria de educación dice ella que los estudiantes pueden ir, dice que no hay ninguna ordenanza que hable de vestimenta para los estudiantes, que los estudiantes, si no hay ninguna ordenanza, quiere decir que los estudiantes pueden ir vestidos como vengan, como ella le dé su real gana, sí. Pues mire, yo le voy a decir una cosa a usted, funcionaria. Está equivocada. Usted está muy equivocada. Y usted tiene que primero, usted que parece que es nueva en el puesto, usted primero tiene que leer. Y después que usted lea, entonces usted da declaraciones. Porque eso no es verdad lo que usted dice, que no hay código de vestimenta. Sí los hay. Y si no hay código de vestimenta, ¿por qué el Ministerio de Educación invierte millones y millones de pesos en la confección de uniformes escolares y se lo entrega a los estudiantes? Y también hay código no de vestimenta, también de los peinados. No es que el afro esté prohibido, eso es diferente. Es que cuando ella habla así está desconociendo. Claro. Que la escuela tiene un rumbo hacia la institucionalidad. Claro. Y todos los procesos y todos los comportamientos están institucionalizados. Entonces esa directora general de género debería pedirle perdón al director del Liceo Unión Panamericano y no amenazarlo. Pero señor, usted no puede llegar a un puesto hoy y amenazar gente que hasta están trabajando por amor a la patria porque le corresponde hasta sus jubilaciones. Y dicen, no, yo me quedo trabajando. Que tienen más de 30 años trabajando y que dirigen un liceo que son íconos en el país, porque el Liceo Unión Panamericana es un liceo que es un ícono en este país. Emblemático. Entonces, públicamente, que lo vamos a sancionar y que si no lo vamos a separar del puesto. Pero léase también qué dice el estatuto del docente, las razones por las cuales usted puede separar a alguien del puesto, que no es usted que tiene esa potestad tampoco, porque usted no tiene esa autoridad. Lo que pasa es que usted ha llegado a un puesto y no ha leído ni siquiera, ni cuáles son sus funciones, qué dice los 114 artículos que tiene el estatuto del docente. Ella no los ha leído. Ni ha leído los 228 artículos que tiene la Ley General de Educación. Apréndaselos primero. Para usted dar esas declaraciones, por entrar en una moda. Porque eso es una moda. Ahora el género del afro. Porque la escuela tiene un código. ¿Quién ha dicho que no? La escuela tiene un reglamento incluso hasta interno de cómo debe. Y si no hubiese código de vestimenta, ¿y cómo distinguen en una escuela a la hora especialmente de la entrada cuáles son los estudiantes y cuáles son los muchachos que no son estudiantes que van a los centros a molestar? Dígame, ¿cómo te va a distinguir ¿Usted quiere que le diga una cosa? Hay que pensar que esa funcionaria no conceptualiza. Puede ser que ella lo haya leído, pero no lo ha entendido. Y que lo que entiende es que yo soy una jefa. Y como soy jefa, yo mando para que sea. Es que no es así, educación
eso pasó hace mucho. Pero la escuela dice claramente, pero en el Ministerio de Educación hay un código de vestimenta. Claro. A los empleados de educación hay un código de vestimenta para poder, a los de allá, a los empleados. Y para usted visitarlo también hay otro código de vestimenta. Y si no lo hay, mañana voy yo en un pantalón corto, con las chancletas, como me pongo los fines de semana, me pongo una bermuda, me pongo una franelita sin manga y la chancleta y voy para el Ministerio de Educación y digo que aquí que no hay ninguna ordenanza entonces que diga que prohíba eso. Ah, usted no lo dejan entrar. Si usted va así. Que no me dejan entrar. No. Y entonces, No. y entonces en la escuela lo podemos dejar entrar porque no hay Tampoco, pero ella es la que tampoco. dice que no hay ordenanza, Tampoco. que diga que cómo se No, viste. no. Y cómo un funcionario de alta jerarquía del Ministerio de Educación se expresa en esa forma. Eso es lo que crea la anarquía, el desorden en los centros educativos. Oiga la palabra uniforme. ¿Para qué es el uniforme? Para Una forma. Una forma para ustedes de lejos identificar, este es alumno de aquí. Y aquel que se voló de la Si por no la fuera pared, así, ¿sí? no podría tener dominio. Claro, no hay Porque dominio. cualquiera va y entra a la Y escuela. oye, en esas escuelas de los barrios, ellos se vuelan por la pared fácilmente y estarían juntos con ellos ahí. ¿Y cómo usted va a saber si ese es de lejos, si ese es estudiante o no? Ella, esa directora, hay que ponerla para que se dé cuenta cuando en una escuela despachan, para que se dé cuenta en el entorno, algunos padres esperando a sus hijos, ¿verdad? Pero ¿y los otros que no son padres? Esperando las muchachitas que salgan. Que vaya a una escuela para que se dé cuenta. Entonces, no me pueden venir con un caso hablándome de esa forma. Porque eso es crear de nuevo la anarquía. Vamos a suponer que esa funcionaria cometió un desliz. No, pero yo no he escuchado desde el Ministerio de Educación unas declaraciones aclarando esa situación. Denle gatillo a los muchachos que sigan haciendo lo que quieran. Bueno, entonces, pero yo no sé ni siquiera cuál es la persona que o la directora pero ya de no género. importa quién sea que lo diga. La directora de género. Quien lo diga está equivocado. Montada Muy en el equivocada, montado en la ola del, No importa, del cabello, del asunto de los afros y de las cosas, que en los centros que saben muy bien que había una campaña sobre eso. Entonces ella se montó en la ola porque en ese liceo parece que fueron algunos, no por los afros, sino que a veces que fueron con la cabeza hasta de forma que no es como se va a los centros educativos. Sí. Ahí parece que el director o la Mire, maestra le llamó la atención. Entonces, públicamente, óigalo bien, qué coraje tiene públicamente y sale en la prensa y con sancionándolo, amenazándolo con sanción. Te voy a investigar mañana esa situación que se da acá, porque yo estoy aquí. Aunque No, yo entré a la no, usted sabe muy bien que cuando comentamos aquí en el programa, a usted no lo tomamos, no es como si usted está en No lo representación involucramos en alguna con el cosa. ministerio, porque si usted está cerca de esa funcionaria, yo estoy seguro que usted es el primero, porque usted fue director de un centro. Bueno, y miren, en mi centro yo recibía a los estudiantes y a los profesores en la puerta de entrada, como hacemos todos los esperados, y los revisábamos de arriba abajo. Y ahí descalificábamos. Yo tenía 2 profesores para decirle, no puede entrar. Mira cómo está, cómo vino. Entonces, esa es la escuela ostosiana, esa es la escuela de vanguardia de estos tiempos, que ahora está más institucionalizada que en el pasado. Maestro, si ahora los estudiantes pueden ir como quieran, no se metan en lío. Porque un día un estudiante, entonces ahí sí es verdad, como están estos estudiantes desafiantes con los maestros, ¿verdad? Que están desafiantes en los centros, porque tienen muchos derechos. Lo que no se recuerdan es que también deben de tener los deberes. Porque, y sin deberes, pueden tener los derechos que le van a pasar. Porque son libertinaje, entonces, donde cada quien pueda hacer en un centro lo que le da la gana, si es así. Así es. No. Entonces, eso, el Ministerio de Educación, desde el Ministerio de Educación tienen que pronunciarse y llamarle la atención a esa funcionaria y decirle que se equivocó, que no es como ella dice, que sí hay código de vestimenta,
que sí los hay Claro que sí. en los centros educativos. Pero claro. Sí, así es, así es. Y que diga que no hay ninguna ordenanza. Si no hay ninguna ordenanza, entonces lo dice el sentido común, que debe ser la ordenanza más grande que debe de haber, de sentido común, que el sentido común lo tenemos que tener aquella gente que pensamos, que tenemos raciocinio. Sí. Eso es lo que dice el sentido común. No, pero toda la escuela sabe. La historia de la escuela es una historia de muchos años. Y en el comportamiento normal y coloquial, los maestros hacen diferencia entre Claro. lo que es una persona que está en la escuela y en la calle. Claro, Así es. claro que sí. Claro, sí. Vamos a nuestra primera pausa, señor director, y en breve regresamos. Entonces, algunos Gracias, amigos y amigas televidentes, por continuar ahí con el programa de orientación y de reflexión del Magisterio Nacional. Su programa, Hablan los Educadores. Miren, amigos televidentes, Hablan los Educadores es un programa que se caracteriza por dar informaciones. Y muchas veces cuando nos abordan algunas instituciones, nosotros siempre preguntamos a qué se dedican. ¿A qué se dedican primero? Para saber si nosotros podemos invitarlo o no al programa. En el día de hoy está con nosotros el doctor Samuel García del Rosario, el director del INESI, que es el Instituto de Enseñanza de la Ciencia. Este instituto se encarga de la planificación docente, talleres, tutoría y asesoría en el área educativa. Como es del área educativa, y ya conversé con él ampliamente la semana pasada, vi que el tema era interesante, porque nosotros con el asunto de cuando son asuntos de venta nos cuidamos mucho, pero vimos que sí es interesante y que el doctor Samuel García del Rosario venga a exponer ante ustedes qué es lo que hace el instituto que él fundó y que dirige. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está usted? Sí, buenas noches. Háblenos un poco del INESI. Bueno, INESI es una institución que ya va a cumplir 14 años en el mercado. Nosotros, después de ser maestro, director de centro, director de distrito, dirigimos el distrito 1402 de Cabrera de Nagua. Vinimos acá a Santo Domingo y ya en estos 13 años y algo hemos podido ayudar a muchos maestros dominicanos, tanto del sector público como del sector privado, que tenían y tienen aún muchas dificultades en lo que es la elaboración e implementación de su planificación docente. Yo pude darme cuenta en casi 30 años que duré en el sistema que una de las dificultades grandes que hay es el plan de clase. Muchos maestros saben elaborarla, pero tal vez no dedican todo el tiempo necesario. Otros que no tienen tantas competencias para la elaboración de lo que es una planificación docente, ya sea anual o diaria, o de una unidad didáctica, también tenían muchas dificultades. eso. Entonces nosotros pudimos ver que aquí había un elemento que pudiéramos trabajar y como teníamos vasta experiencia en esto, después de estudiar también una maestría en la universidad en el área de planificación, pudimos entonces dedicarnos a ayudar, a asesorar, a dar talleres. Además de los talleres que da el Ministerio de Educación siempre en la jornada de verano, que se trabaja este tema, pero estas capacitaciones no son suficientes. Y siempre tenemos muchos maestros con todos estos elementos nuevos que hay ahora en la planificación docente, que tú sabes que ahora con el enfoque de competencia, con situaciones de aprendizaje,
proyectos participativos de aula y otras estrategias nuevas que hay ahora. Para muchos maestros este cambio se ha hecho un poco. Muy bien, Samuel. Vamos a ver, vamos a ir analizando aspectos uno por otro. Usted es del área de... Yo soy del área... Usted es graduado, usted es de educación. Sí, soy del área de matemáticas, pero también tengo una maestría en planificación y Muy otra bien. en administración. Muy bien. Y 2 en matemáticas. Muy bien. Entonces el instituto suyo se encarga de trabajar con los docentes. Ustedes lo hacen como de manera individual, lo hacen por centro, lo hacen por distrito, lo hacen por regional. ¿Cómo que ustedes lo trabajan? Generalmente vamos a colegios o vamos a las regionales. Ahora mismo estamos impartiendo los talleres. Por ejemplo, esta que les estoy mostrando es una de las que nosotros hacemos para que les sirva de guía a ellos. Este es un... Es un plan de clase. este es para una planificación. Sí, ese es anual Este es anual. y este es diario, por ejemplo. Un anual. Este es de 5º grado de primaria. Ajá. Esto no es para que el maestro se circunscriba a esto, sino para que esto les sirva como una guía, como un parámetro, y que ellos puedan contextualizar estas planificaciones que tienen muchas actividades, tienen muchas situaciones de aprendizaje que hemos elaborado previamente. Es una planificación sugerida. Por ejemplo, en Estados Unidos, en España y otros países que yo he visitado, al maestro se le da una guía didáctica, una planificación prácticamente previamente elaborada, y el maestro lo que hace es llevarla a la práctica y agregarle algunos elementos de acuerdo al entorno y a sus necesidades con sus alumnos. Aquí al maestro solo se le da el currículum. Entonces, por ejemplo, cuando se nombra un maestro nuevo y se manda a una escuela y no se le da una guía de su trabajo, es mucho más difícil para ese maestro. Y más ahora que tenemos casi 8.000 profesores que son de habilitación docente, que antes eran médicos, ingenieros civiles, están dando matemáticas, podrán saber mucho cálculo, pero tal vez no tienen las estrategias, la metodología de enseñanza. Entonces, nosotros le escribimos las actividades sugeridas, no impuestas, para que ellos la vean. Con la experiencia que tenemos ya en planificación, ya hemos preparado unos 60 libros como este. Y aquí está don Luis de León, que es viceministro, que su área es la descentralización, pero lo conocemos ya hace muchos años. Gracias. Nosotros como empresa privada estamos colaborando con el ministerio y con la educación dominicana, y con este trabajo que estamos haciendo, lo que pretendemos es llegar a todos los maestros para que esto les sirva de guía, no como una camisa de fuerza. Usted me habló del sector privado, y el sector público, ¿usted no ha trabajado con ellos? Trabajamos con el sector público. ¿En qué? ¿Pero con quiénes? ¿Con los centros educativos, con los distritos, con las regionales? Depende, porque nosotros vamos, por ejemplo, si vamos a Santiago a dar un taller, Sí. estuvimos el mes pasado en el local del COPNAMA allá. Ahí dimos un taller con unas 100 y pico de profesores que querían aprender a elaborar un plan de clase. Pero esos 100 y pico de profesores, ¿fueron por su propia voluntad o fueron por o fueron en representación de alguna institución? No, ellos fueron de manera independiente. De manera independiente. Ellos pagan, nosotros cobramos 1.000 pesos por un taller, pero le damos almuerzo, comida, le damos desayuno, le damos un material de apoyo que es un folleto de más de 100 páginas. También le pasamos una memoria, algunos modelos de planificación para que ellos sigan planificando en su casa, porque nuestro interés no es resolverle el problema para que ellos no trabajen, sino darle una herramienta que le permita a ellos continuar enriqueciendo, porque una planificación es infinita, eso nunca se termina. No es tanto infinita que yo le voy a decir, por ejemplo, bueno, pero usted fue, por ejemplo, digo yo, fue a Bávaro, los centros educativos Bávaro, con una planificación. ¿Es la misma planificación que usted, por ejemplo, va a Jimaní? Sí, pero hay cosas que el maestro tiene que agregar, principalmente en lo que es la planificación diaria y en la unidad didáctica semanal, porque no todos los centros tienen las mismas condiciones. Claro. Ni las mismas necesidades. Porque usted habló ahora del aprendizaje por competencia, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando estoy en una zona turística, ¿verdad? Y ahora estoy en una zona fronteriza, para poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo usted va...? Hay elementos diferentes. Nosotros estamos trabajando ahora en un proyecto
proyecto de regionalización de esos planes, donde cada regional estamos formando una comisión para agregar elementos nuevos, pero eso es un trabajo a largo plazo, que no es tan fácil. Para, por ejemplo, de Santiago de los Caballeros, no es lo mismo, como usted decía, que Barahona. Entonces, la Regional 1 de Barahona, la Regional 8 de Santiago, tienen características diferentes. No obstante, hay algunas que coinciden. Hay muchas cosas que son coincidentes. Nosotros trabajamos los temas que son comunes a todos los centros. Ahora, las cosas particulares no las podremos trabajar, porque habrá que ir allá a hacer un diagnóstico, un levantamiento para saber lo que está pasando en cada centro. Eso no es posible por ahora para nuestra institución. Lo que estamos haciendo es dando marcos generales, parámetros, que estos puedan servir de pauta, de guía. Y en los talleres, ahora nosotros vamos a implementar, tenemos 16 seminarios para el mes de julio, que es el mes de vacaciones, donde vamos a llevar un especialista de cada área. Por ejemplo, nos vamos a reunir primero todos en una conferencia que nosotros vamos a dar sobre el impacto de la planificación docente en la calidad educativa. Y los resultados que han tenido la aplicación de la evaluación del desempeño, donde han arrojado algunas debilidades, Bueno, ¿ustedes las toman en cuenta? Es bueno que tú sepas que cuando se le hizo la evaluación al docente en el 2017, muchos de los maestros se llevaron esta planificación como guía y fueron felicitados. Es más, en unos 28.000 profesores del país, tanto del sector público como privado, tienen este material para que veamos dónde estamos. Que de 100.000 maestros que hay, ya nosotros casi hemos llegado al 30% de ellos. O sea, que es un trabajo que está llegando, porque no es lo mismo, Julio, y a los compañeros aquí, a De León y al otro profesor, no es lo mismo tener en 2 hojas manuscritos de una mascota, una planificación, que tener 500 páginas, aunque la haya hecho otra persona. Cuando tú lees esto, entonces se te prende un bombillito en la cabeza. Y esto te puede ayudar a guiarte en tu trabajo. Muy bien. Esa es la idea, y nosotros ahora con los seminarios le vamos a llevar en el mes de julio a cada regional un especialista, por ejemplo, en educación física. Y ahí con ellos en una computadora vamos a hacer los primeros 3 meses con actividades, situaciones de aprendizaje, donde vamos a socializar con ellos en esos 16 talleres que vamos a dar, que son seminarios talleres, y vamos a llevar unos 10 expositores de cada área uno, por niveles. Por ejemplo, lo de matemáticas se van a un aula, lo de educación física a otra aula, hacer una planificación de los primeros 4 meses del año escolar que viene. Bien, profesor Samuel, si yo soy director, por ejemplo, de un centro, soy director de un distrito y quisiera contactarlo a usted, ¿cómo me comunico si estoy interesado en que mi personal reciba esas orientaciones de parte de usted y del equipo que usted representa? Sí, allá no soy yo solo, somos 17 personas que estamos trabajando. La mayoría, muchos de ellos han sido técnicos en el MINER, profesores universitarios bien capacitados. Bueno, estamos ubicados en la avenida 27 de febrero, número 344, entre De Filló y Churchill. Ahí estamos a la orden, y no sé si se puede decir el teléfono. Sí, claro. 809-530-9373. Bien, Julio, y permíteme. si algún maestro necesita la información sobre el INES, y me pueden escribir por WhatsApp, que yo le doy la información. Diga, don Luis. No, lo que quiero es felicitar al doctor Samuel García de Rosario por este Instituto de Enseñanza de la Ciencia. Interesante porque sí. veo que primero yo me preguntaba de qué área será, digo, ¿cuánto que es de matemáticas? Porque siempre los matemáticos apuntan a la ciencia. En segundo lugar, destacar el hecho de que eso es un ejemplo de emprendedurismo, de que la retirarse y para implementar acciones educativas que han aprendido. Y en tercer lugar, destacar que, decía él, que los miembros de su equipo son técnicos del sistema, o sea, que son gente preparada, ¿no? Que, de manera que le deseamos éxito en esta gestión muy importante, valerosa, ¿no? Para este momento estelar de la educación dominicana y de la ciencia. Yo lo vi interesante, por eso lo invité, porque asunto, cuando me hablan de venta, y yo me encojo un poco, no, porque lo que nosotros anunciemos por aquí tiene que ser algo que sea verídico, que
no sea un engaño para el magisterio, porque nosotros no podemos venir a hacer un programa y traer gente a anunciar. Como se han acercado varias instituciones, nosotros decimos, no, es que nosotros no anunciamos eso, no vendemos eso y no hablamos sobre ese tema. Pero como es un tema educativo y veo de la importancia de la planificación, la orientación siempre es importante. Y si hay un grupo de expertos que se va a encargar de ayudar al magisterio, bueno, pero bienvenido sea Julio, doctor Samuel. Dirigido por un gerente del sistema, que fue el director de distrito, con maestrías, etcétera, etcétera. 37 años. Así es, cuando haya algunos cursos en alguna región, usted me lo puede escribir por WhatsApp para nosotros decirle que en qué zona usted va a trabajar Le mandaremos el itinerario. y así mantener orientado al magisterio de por dónde usted anda impartiendo sus cursos de planificación. Gracias. Vamos a nuestra última pausa. Cuando regresemos vamos a conversar con los amigos televidentes y con don Luis de León. Así que adelante, señor director. Gracias, amigos y amigas televidentes, por continuar ahí con el espacio de orientación y de reflexión del Magisterio Nacional. Su programa, Hablan los Educadores. La maestra que me escribe y dice que ella es del decreto 279-17 y que duró 30 años en el sistema y que todavía no la han llamado. No la han llamado porque todavía no le corresponde, porque le estaban entregando a los que tenían 37 y 39 años, usted tiene 30, eso quiere decir que todavía a usted no le corresponde. Cuando le vayan a entregar a los de 30 años, recuerde que hay un protocolo que se cumple, que son los años que usted duró en servicio y le entregaron a de 37 en adelante y la edad. Entonces, si usted tiene 30, todavía no han llegado a los de 30. Ya entregaron la segunda partida y ya están organizando una tercera partida. Vamos a darle un saludo de aliento a nuestro gran amigo suyo de don Luis mío, don Chito Asmar. Sabía que está muy enfermo. Está muy enfermo y es un inmortal del deporte y un hombre que dirigió acertadamente el club NACO. Don Chito, estamos con usted. Y un baluarte de la patria. Don Chito es un personaje que su trascendencia desde el deporte, desde los clubes. Vamos a dividir el último tiempo que nos toca, don Luis, con unas posiciones que usted va a hacer y con unas cuantas llamadas a los amigos televidentes. De manera que deseamos que el Dios Todopoderoso fortalezca la salud de don Chito. Así es. Amigo nuestro. Sí. Bueno, nosotros queremos aprovechar a propósito de este tema para presentar a los amigos que nos están llamando. Perdón, don Luis. Perdón, don Luis. A los amigos que nos están llamando, que deje que don Luis termine, que ahí es que vamos a comenzar a coger las llamadas. A nuestra querida amiga y maestra Altagracia García León, usted la conoce, ¿no? Que murió su hermano, primo mío, son primos míos. Primos suyos. Ambos, sí. Quien murió el sábado pasado y fue trasladado su hermano y primo nuestro hacia Villacinda, Montecristi, donde somos nosotros. Bueno, para ella y para toda la familia de ella, sus hermanos, ella, en fin, nuestro más sentido pésame y solidaridad en este momento de dolor. Bueno, mañana es Día Nacional de la Descentralización Educativa. Mañana cumple la Ley General de Educación 21 años, porque 9 de abril fue que la Ley General de Educación, la 6697, fue instaurada como tal. Precisamente la descentralización tomó ese día, el día 9 de abril. Mayor de edad en cualquier lugar, pero de años solamente. De años. Pero solamente. de funcionamiento todavía están los pañales. Correcto. Bueno, en función de eso hay varias actividades. Está el izamiento de bandera
especial que se hace en la Plaza Patriótica Pedro Enrique Sureña del Ministerio de Educación. Y está después una misa a las 10 de la mañana. Y como siempre, una marcha por todo el Conde, caminata por todo el Conde peatonal hasta depositar una ofrenda floral en el altar de la patria. Pero también tenemos para esta semana, comienzan los actos en el marco del 50 aniversario de la Revolución de Abril. Son actos, ya la Revolución de Abril ha entrado en la escuela dominicana. Hay un concurso que desde nuestro viceministerio son epístolas sobre la Revolución de Abril, cuyo jurado, compuesto por don Iván García Guerra, el profesor Rafael Peralta Romero, entre otros, escogerán aquí las cartas más sobresalientes de nuestros estudiantes desde el sistema educativo dominicano nivel medio, escribiendo sobre la Revolución de Abril desde cada provincia, desde cada comunidad. Y esos actos comienzan el miércoles de esta misma semana. También comenzaremos con una exposición patriótica panorámica de los acontecimientos de la Revolución de Abril, en homenaje a nuestros dos líderes, Juan Bosch, el inspirador, y Francisco Alberto Camaño Deñó, el gran baluarte revolucionario héroe nacional que combatió la segunda ocupación norteamericana con éxito. Y el viernes tenemos, usted sabe que se acerca una fecha emblemática, Julio y Rafael. Nos referimos al Día del Panamericanismo, que es el 14 de abril, pero en el ministerio, en todo el sistema, se conmemora el día este viernes, ¿verdad? A propósito de eso, entonces, hay aquí en la capital de la República una marcha patriótica que se hace desde la desde la estación del metro Juan Pablo Duarte hasta la estación del metro Profesor Juan Bosch, hasta continuar hasta la estatua incluye las estatuas de Máximo Gómez y la estatua de José de San Martín, libertador de Argentina. Los estudiantes de centros educativos empoderan en este momento la unidad y la integración latinoamericana, que es en el marco de la modernidad y de los gobiernos progresistas de América Latina y el Caribe. Se produjo con gran acierto esta integración, esta unidad. La unidad que en aquel pasado era panamericanismo, ahora es integración latinoamericana y caribeña, la unidad de todos los pueblos latinoamericanos y caribeños, los cuales saludamos a propósito de este Día Nacional del Panamericanismo, y que tanto es necesario e importante en estos tiempos de injerencia extranjera y de tantas situaciones de convulsión que se han generado con los pueblos latinoamericanos como Argentina, Brasil, Bolivia, Nicaragua, Venezuela, Ecuador, entre otros, incluyendo a la República Dominicana. Bueno, gracias, don Luis, como siempre, con sus informaciones importantes. Mire, hay que decirle a los maestros y a las maestras que cuando hablan del SEGMA, tienen que aclarar bien si se refieren al hospital o a la ARS, porque la gente piensa que el hospital que se llama SEGMA, ¿verdad? Eso es diferente a la ARS, porque una es prestadora de servicios de salud y el otro es un hospital que es diferente. El otro es administradora de riesgo de salud. Claro. Entonces a veces lo confunden y cuando en un sitio le dan un mal servicio, me dicen, porque el SEGMA no sirve. Si ahí no lo atienden bien, váyase a otro centro de los que pertenece a la administradora de riesgo de salud. La otra es la institución reguladora. Claro, así es. La ARS. Buenas noches. Sí, ¿cómo estamos? ¿De dónde nos habla? De Santiago. Mire, lo primero que yo voy a decir, la flamante funcionaria que tiró por la borda la institucionalidad de educación se llama Marina Hilario. Marina Hilario, la flamante funcionaria de... Sí, nosotros tenemos el nombre. Sí, no, yo estoy diciendo para que el pueblo lo sepa y entendemos que es una aberración con la
la inversión de valores que hay en este país, óyese bien, a las escuelas hay que darle todo el apoyo desde todas las instancias, porque se nos va a ir de la mano la educación en esa juventud. Así es. Ahora asumamos que eso fue un desliz de ella, ¿verdad? Que quizás fue la intención en comunicar no fue efectiva, ¿no? Aunque yo le dije que alguien me escribe y me dice que a veces son parte de los acuerdos internacionales sobre género y que República Dominicana puede hacer signatorio. Pero ningún acuerdo de esa naturaleza puede vulnerar la cultura y el régimen disciplinario del país. En cada comunidad, cada país tiene su régimen disciplinario. Sus particularidades específicas. Buenas noches. Buenas noches. Sí, don Julio. Sí, le escucho. Sí, Luis Santana. Dígame, Luis. Sí, para aclarar algo, mientras estuve en el departamento de género, una cosa como media oscura que habría que investigar. Yo representaba al ministerio en esas cuestiones de esas convenciones y a esos tratados internacionales. No sé hasta dónde ha llegado, porque ya yo no estoy allá. Pero hay que tener en cuenta que si eso está como estaba antes, ella tiene razón. No, Luis. Óigame bien, oiga lo que le voy a decir. Luis. Un tratado internacional, una vez ratificado por el Congreso, sobre política de género. ¿Y usted lo tiene ratificado? ¿Ya usted lo investigó? Pero eso le estoy diciendo. Bueno, pues entonces vamos a investigarlo, Luis, primero, y después cuando lo tenga investigado, entonces hablamos sobre eso, porque no vamos ahora a comenzar a especular sobre un asunto que es de tradición en la República Dominicana. Y como usted dice, eso es cultural en República Dominicana, ir uniformado a los centros educativos. No, y todos los tratados, tú no puedes venir a aplicarlo. Ella me pregunta a alguien por ahí, pregúntele a ella si cuando ella fue al centro donde estudió, si no fue con uniformada. Así es. Entonces, es que así. Entonces es un asunto cultural. El uniforme en los centros educativos nuestros es cultural. Claro, eso es tradicional. Sí. Y además que es una medida de control aquí en cualquier parte del mundo. Pero como Luis viene diciendo, entonces primero confírmelo. Y si República Dominicana firmó ese acuerdo, entonces los primeros que están fallando son desde el Ministerio de Educación, porque primero no lo comunican a los centros educativos para que cada quien vaya como quiera. Y segundo, que me retiren la inversión millonaria que René está haciendo. René, tú no puedes estar llamando entonces para la compra de los uniformes de los centros, los uniformes que da Bienestar Estudiantil, que son miles de millones de pesos que invierten ahí. Entonces no me lo pueden estar invirtiendo en eso, porque ¿para qué el uniforme? Si eso no es obligatorio. Si ellos pueden ir entonces como ellos les dé la gana. ¿Qué pasó, Julio, Luis? Mira, Luis? Ahí? ¿Qué pasó? Mira, en ningún país del mundo van a permitir que los estudiantes vayan vestidos como le venga en gana. Entonces en el Ministerio de Educación cada cosa anda por su hombro, mientras Reneja, que está comprando uniformes, invirtiendo millones, zapatos de una forma, como tienen que ser, media de una forma, como debe ser, claro. Uniformes por región, incluso está estipulado en este país. Ahora con los nuevos uniformes. Entonces ahora me van a decir, Luis me va a venir con eso. No. Entonces, que se olvide de eso. Don Luis de León. Don Julio, el hombre de las papeletas. Y a ustedes, amigos y amigas televidentes, gracias por su sintonía. Mañana estaremos de nuevo con ustedes y su programa Hablan los Educadores. Pasen buenas noches.